Un joven prodigio humilló a un anciano frente a todos, llamando a su violín un pedazo de leña. No olvides comentar desde qué país nos estás viendo, porque la primera nota que este hombre estaba a punto de tocar no solo iba a silenciar las burlas, sino que destruiría la reputación de sus verdugos para siempre. Un joven prodigio humilló a un anciano frente a todos, llamando a su violín un pedazo de leña. No olvides comentar desde qué país nos estás viendo, porque la primera nota que este hombre estaba a punto de tocar no solo iba a silenciar las burlas, sino que destruiría la reputación de sus verdugos para siempre. Arturo Vargas caminaba lento, no por la carga de sus 80 años, sino por el peso de los recuerdos que llevaba a cuestas. Cada paso sobre las aceras pulidas del Distrito Cultural era un eco de un tiempo lejano, una vida que pudo ser y no fue. En su mano derecha, una mano surcada por el tiempo y el trabajo duro, sostenía un estuche de violín negro, gastado en los bordes, con el cuero agrietado como la tierra seca. No era un estuche de lujo, sino un relicario, un guardián de un juramento silencioso. Dentro no solo dormía un instrumento, dormía su juventud. Su destino lo llevaba a las puertas de mármol y cristal del Conservatorio Nacional de Música El Sol de Oro, un templo de la élite artística, un lugar que en sus sueños más febriles había sido su hogar. Vestía con la pulcritud de los hombres de antes, un pantalón de tela humilde pero sin una sola arruga, y una chaqueta sencilla que había visto mejores días. Su apariencia gritaba modestia, un susurro en un lugar diseñado para los ecos de la grandeza. Llevaba una tristeza vieja en el corazón, algo que le jalaba el alma hacia adentro, la melancolía de quien se sabe un fantasma visitando su propia tumba. No venía a pedir nada, solo a mirar, a respirar por última vez el aire que creyó suyo, antes de donar su viejo compañero a alguna escuela de barrio, donde quizás encendería en otro niño la misma llama que la guerra le había obligado a apagar. Lo que no sabía era que el destino, ese viejo compositor de ironías, le tenía reservada una última sinfonía. ¿Y ustedes, que ahora me escuchan, creen en el destino o en la casualidad? Déjenmelo en los comentarios, porque lo que están a punto de ver desafía ambas cosas. El aire olía a mármol frío y a la cera cara con la que pulían los pisos. Era un olor a privilegio, un aroma que parecía diseñado para hacer sentir a los extraños fuera de lugar. Arturo se detuvo frente a las puertas de cristal, su propio reflejo superpuesto sobre el interior opulento. Vio a jóvenes músicos entrando con la confianza que solo da el talento reconocido y el respaldo económico. Llevaban estuches de fibra de carbono y sus nombres inscritos en placas de oro. El suyo, de madera y cuero, parecía un objeto de otro siglo, un testimonio de una promesa rota. Por un momento, la duda empezó a envenenarle el alma. ¿Qué hacía él allí? Este no era su mundo. Nunca lo fue. Su mundo había sido el barro de las trincheras, el silbido de las balas y el silencio de los camaradas caídos. La música había sido su único refugio, la única patria que le quedaba. Cada nota que tocaba en la soledad de su pequeño apartamento era un monumento a los que no volvieron. Pero ahora, frente a este palacio de la música,
Se sentía desnudo, expuesto. Sintió la tentación de dar media vuelta, de volver a su anonimato, a su paz silenciosa. Pero algo lo detuvo. Una fuerza más antigua que su miedo. Una lealtad a ese niño que fue, el que soñaba con tocar en ese mismo lugar. Era una deuda consigo mismo. Así que, respirando hondo, empujó la pesada puerta de cristal y entró. El cambio de atmósfera fue instantáneo. Era como cruzar una frontera invisible a un país donde él no tenía pasaporte. Sin saberlo, acababa de entrar en la jaula del león. Apenas puso un pie en el vestíbulo, el aire mismo pareció cambiar. Se volvió más frío, más denso, cargado de un prestigio que medía a las personas por el brillo de sus zapatos y el corte de su traje. El murmullo de conversaciones se detuvo por un instante, mientras varias miradas se clavaban en él. No eran miradas de curiosidad, sino de evaluación, rápidas y despectivas. Un guardia de seguridad, un joven llamado Ramírez, con un aire de importancia prestada, le bloqueó el paso con un brazo firme. Su uniforme impecable parecía una barrera física entre dos mundos. «Disculpe, señor, ¿puedo ayudarle?», dijo, aunque su tono no ofrecía ayuda, sino un claro desafío. La mirada del guardia lo escaneó de arriba a abajo, deteniéndose con un desdén mal disimulado en el estuche gastado. Arturo, con su voz suave y un poco temblorosa por la emoción del lugar, intentó explicar su propósito. Solo venía a ver, a recordar un poco». La respuesta de Ramírez fue una sonrisa condescendiente. «Las visitas turísticas son los martes, con cita previa. Y esto no es un museo de antigüedades». La palabra antigüedades la pronunció mirando directamente a Arturo, no al estuche. En ese momento, una figura alta y de porte autoritario salió de una oficina lateral. Era el maestro Damián Céspedes, el director del conservatorio. Un hombre cuya reputación era tan impecable como sus trajes italianos y tan fría como su mirada. Era conocido por su rigor y su desprecio por todo lo que consideraba mediocre. Vio la escena y se acercó, no por interés, sino por fastidio, como quien espanta a una mosca de su escritorio. «¿Qué ocurre aquí, Ramírez? No me diga que tenemos problemas a primera hora», dijo con una voz cortante que hizo que el guardia se enderezara como un resorte. «Este señor insiste en entrar sin cita, director», reportó Ramírez, casi saboreando la palabra. Damián Céspedes clavó sus ojos en Arturo, y en esa mirada no había una pizca de humanidad, solo el juicio rápido y brutal de la élite. Vio un anciano, ropa humilde, un estuche viejo, un estorbo. «Señor», comenzó, su voz era seda helada, «este es un centro de excelencia musical, no un asilo para nostálgicos. Aquí formamos el futuro de la música clásica, no coleccionamos reliquias del pasado». Hizo una pausa, asegurándose de que sus palabras dieran en el blanco. «Si no tiene asuntos oficiales, le pido que se retire. Está obstruyendo el paso de mis estudiantes, jóvenes que sí tienen un futuro que construir y no tiempo que perder». Las palabras, afiladas como navajas, hirieron a Arturo más de lo que cualquier bala lo había hecho jamás.
Sintió un nudo en la garganta que no sabía cómo sacar. El golpe de la humillación fue tan fuerte que se le heló el cuerpo. No era el rechazo lo que dolía, era el desprecio absoluto por lo que él representaba. El pasado, el sacrificio, la memoria. Para hombres como Céspedes, si no brillabas, no existías. ¿Alguna vez se han sentido así? ¿Invisibles para aquellos que solo ven el éxito? Cuéntenme en los comentarios si alguna vez han tenido que demostrar su valor a alguien que ya los había descartado. Porque la historia de Arturo, créanme, apenas está comenzando. La puerta que le cerraron en la cara estaba a punto de ser derribada por la única fuerza que la arrogancia nunca puede medir: el alma. Mientras Arturo permanecía paralizado por la humillación, un auto de lujo negro, brillante como una pantera, se detuvo con suavidad frente a la entrada. De él descendió Leonardo Céspedes, el hijo del director y la joya de la corona del conservatorio. Era un joven de 20 años con el talento de un maestro y la arrogancia de un dios menor. Caminaba como si el mundo fuera un escenario construido para él y el resto de los mortales simples extras. Llevaba un estuche de violín de fibra de carbono que contrastaba violentamente con el humilde relicario de Arturo. Era el nuevo mundo burlándose del viejo. ¿Qué es este espectáculo, papá?, preguntó Leonardo con una sonrisa burlona, viendo a Arturo como si fuera una mancha en la alfombra persa del vestíbulo. ¿Otro viejo perdido que cree que esto es una casa de caridad?, respondió Damián, haciendo un gesto de desdén para que Arturo se marchara. El mensaje era claro: no perteneces aquí. Leonardo se acercó a Arturo, rodeándolo como un depredador curioso. Su mirada, afilada y cruel, se posó en el viejo estuche. «Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí? ¿Una reliquia de la prehistoria?», dijo, su voz goteando sarcasmo. Se inclinó un poco, como si hablara con un niño. «Déjeme adivinar, ¿toca canciones folclóricas en las plazas para ganarse unas monedas?». La risa de Leonardo fue seca y resonó en el vestíbulo de mármol. Varios estudiantes que pasaban se detuvieron, atraídos por la confrontación como polillas a una llama, formando un círculo silencioso. Sus teléfonos móviles listos para grabar. Arturo apretó la mandíbula. El poder de la dignidad estoica, forjado en años de disciplina y sacrificio, en campos donde la vida valía menos que una bala, era lo único que lo sostenía en pie. No respondió. Su silencio, sin embargo, solo pareció enardecer más al joven prodigio, que confundió la paciencia con debilidad. «El anciano es tímido», dijo Leonardo a su pequeña audiencia, disfrutando del momento. Se volvió hacia Arturo y bajó la voz a un susurro ofensivo que todos pudieron oír. «¿O quizás la pieza de leña que lleva ahí dentro ya ni siquiera suena?». El desprecio en su voz era absoluto, un veneno que buscaba aniquilar la dignidad del anciano. El poder desequilibrado era total. La juventud contra la vejez, la riqueza contra la humildad, la arrogancia contra el silencio. Arturo sintió que el peso de sus 80 años le caía de golpe, no en los huesos, sino en el alma. La herida no era por el insulto a él, sino al objeto que tenía en la mano,
un objeto que había absorbido el sudor de su maestro, las lágrimas de su juventud y la sangre de su sacrificio. Era como si hubieran escupido sobre la tumba de su pasado, pero permaneció inmóvil, sereno. Había aprendido en la guerra que la verdadera fuerza no está en el primer golpe, sino en la capacidad de resistir hasta que el enemigo se revela completamente. Y Leonardo Céspedes, sin saberlo, acababa de mostrarle todas sus cartas. El joven prodigio, alimentado por el silencio de su víctima y las sonrisas de su público, estaba a punto de cometer un error fatal. Un error que no solo cambiaría su vida, sino que sacaría a la luz un secreto enterrado por más de medio siglo. Damián Céspedes, viendo el pequeño círculo de curiosos que se había formado, decidió capitalizar la escena. En su mente, esto no era una humillación, era una lección de poder para sus estudiantes. «Leonardo, déjalo ya, tenemos que prepararnos para tu clase magistral», dijo, pero había un brillo de orgullo cruel en sus ojos. No estaba deteniendo a su hijo, lo estaba promoviendo. Con un gesto amplio, como un emperador invitando a los plebeyos a su coliseo, indicó a todos: «Entren». La confrontación, lejos de terminar, se trasladó al corazón del templo, el aula magna. Era una sala magnífica, de techos altos y madera oscura, con una acústica perfecta, donde solo los mejores tenían el privilegio de tocar. Arturo, en un estado de shock y con el corazón pesado como una piedra de molino, fue arrastrado por la corriente de estudiantes. Se encontró de repente dentro del lugar que había idealizado por décadas, pero no como un invitado de honor, sino como un prisionero en su propio sueño. Lo sentaron en una silla en un rincón, aislado, como una pieza de museo que nadie quería ver. Leonardo subió al escenario, tomó su violín, una pieza moderna de $1.000.000, y deslumbró a todos con una ejecución técnica impecable de un capricho de Paganini. Cada nota era precisa, cada arpegio era vertiginoso, era rápido, era perfecto. Pero era una perfección fría, una demostración atlética más que artística. Era la música desprovista de alma. Al terminar, la sala estalló en aplausos predecibles y corteses. Leonardo hizo una reverencia, y entonces su mirada encontró a Arturo de pie en su rincón. Una idea perversa, nacida de su soberbia, cruzó su mente. «Gracias, gracias», dijo al público con una sonrisa ensayada. «La técnica es importante, pero como mi padre siempre dice, la pasión es lo que diferencia a un músico de un artista. Y a veces la pasión, la verdadera esencia, se encuentra en los lugares más inesperados». Todos en la sala sabían a quién se refería. El veneno estaba servido. Volvió a mirar a Arturo, y su voz se cargó de un sarcasmo teatral que resonó en cada esquina. «Tenemos hoy con nosotros a un veterano de las artes, un hombre que seguramente lleva en ese estuche décadas de pasión acumulada. ¿Por qué no nos honra con una pieza?». El silencio que siguió fue devastador, pesado, un bloque de granito sobre el pecho de Arturo. La humillación ya no era un murmullo en un vestíbulo, ahora era un espectáculo público. Le estaban pidiendo que subiera al patíbulo. La trampa era perfecta.
Si se negaba, confirmaría su cobardía y su insignificancia. Si aceptaba, su inevitable fracaso sería el hazmerreír de toda la institución. ¿Qué harían ustedes en su lugar? A veces, la única salida es caminar a través del fuego. Y Arturo, aunque no lo sabía, estaba a punto de caminar sobre las brasas y salir ileso, mientras que sus verdugos quedarían reducidos a cenizas. La propuesta de Leonardo quedó suspendida en el aire, cargada de veneno. No era una invitación, era una sentencia de muerte social. Los estudiantes, ahora cómplices silenciosos del espectáculo, sacaron sus teléfonos, listos para grabar el video viral de la humillación del anciano. La risa ahogada de algunos rebotó como latigazos entre la multitud. Damián Céspedes, desde la primera fila, observaba con los brazos cruzados, permitiendo el circo de crueldad. Sabía que el viejo se negaría, y esa negativa sería la cúspide de su vergüenza, la prueba irrefutable de que era un impostor en su templo. Arturo sintió que el suelo se le abría bajo los pies. Todas las miradas estaban clavadas en él. Le hervía la sangre, no de ira contra el muchacho, sino de una profunda tristeza por la profanación que estaban cometiendo. Aún así, su rostro permanecía como una máscara de calma forjada en el campo de batalla. Leonardo, impaciente por su victoria, bajó del escenario y se paró frente a Arturo. El contraste era brutal. La juventud insolente frente a la vejez digna. «Vamos, no sea tímido, abuelo, le cedo mi escenario. Demuéstrele a estos jóvenes lo que es el verdadero sentimiento», dijo, escupiendo la palabra como si fuera un insulto. ¿O es que acaso tiene miedo de que su violín se deshaga en polvo al primer contacto? Sin esperar respuesta, tomó el viejo estuche de la mano de Arturo. Lo abrió con una brusquedad que hizo que el anciano se estremeciera por dentro. Sacó el violín. El instrumento, de madera oscura y barniz opaco por el paso de las décadas, parecía un mendigo junto al brillante y carísimo violín de Leonardo. El joven lo sostuvo con la punta de los dedos, como si temiera contagiarse de su pobreza. Con un gesto de supremo desprecio, se lo tendió a Arturo. «Toque algo, lo que sea, sorpréndanos, prodigio del asilo», sentenció. La humillación era total. Arturo miró el violín en las manos del joven, su compañero de toda la vida, el único testigo de sus noches de soledad y de sus mañanas de esperanza. Luego miró los ojos burlones de su verdugo. Y en ese instante, en lo más profundo de su ser, algo cambió. No fue una decisión lógica, fue un instinto, una rebelión del alma. Ya no se trataba de él, se trataba de defender el honor de su viejo amigo, el honor de la música misma. Con una lentitud que exasperó a la audiencia, extendió sus manos temblorosas y tomó el instrumento. El contacto con la madera familiar fue como un ancla en medio de la tormenta. Si la historia te está gustando, no olvides darle like y comentar qué crees que debería tocar Arturo para silenciarlos a todos. Porque lo que estaba a punto de suceder no era solo una interpretación, era un ajuste de cuentas. Un ajuste de cuentas con el destino, con la historia y con la arrogancia
de quienes creen que el valor de un hombre se puede medir por el brillo de sus posesiones. El silencio previo a la primera nota era el más ruidoso que el aula magna había escuchado jamás. El silencio en el aula magna era espeso, casi se podía tocar. Todos esperaban un sonido chirriante, una melodía torpe, el clímax cómico de la humillación. Pero Arturo no se dirigió al escenario. Se quedó donde estaba, en su rincón, como si el mundo entero se hubiera encogido a ese pequeño espacio. Lo primero que hizo, silenció las risas antes de que empezaran. No se apresuró a tocar. Con la reverencia de un sacerdote ante un altar, sostuvo el violín. Lo examinó, no con la vista, sino con el tacto. Sus dedos, callosos y viejos, recorrieron la madera con una familiaridad íntima, casi amorosa. Con un movimiento casi imperceptible, ajustó una clavija una fracción de milímetro, un gesto de un conocimiento tan profundo que pasó desapercibido para todos, excepto para el propio violín. Luego levantó el arco, y su postura cambió. La espalda encorvada por los años y las penas se enderezó. El anciano frágil desapareció y en su lugar apareció una figura de una autoridad serena e inquebrantable. Leonardo lo miraba con una ceja levantada, la sonrisa burlona aún congelada en sus labios, esperando el desastre. Entonces Arturo tocó. La primera nota no fue fuerte ni dramática. Fue un sonido bajo, sostenido, de una pureza y una resonancia que llenó cada rincón de la sala como una niebla densa. No era el sonido de un pedazo de leña. Era un sonido rico, complejo, lleno de armónicos que parecían contar una historia de siglos. Era el comienzo de la Chacona en re menor de Bach, una pieza que es para los violinistas lo que el Everest es para los alpinistas. Un monumento de dificultad técnica y profundidad emocional. La sonrisa de Leonardo se borró de su rostro como si le hubieran dado una bofetada. Su mandíbula se aflojó. El salón se quedó en silencio. Esteban, su padre, abrió la boca, pero no emitió sonido alguno. Su cara se transformó de la arrogancia a la incredulidad. Esa sola nota, esa maldita nota, contenía más alma, más dolor y más sabiduría de la que él había logrado extraer de su violín en toda su vida de práctica. Era la diferencia entre saber el alfabeto y escribir el Quijote. El joven prodigio sintió que la sangre se le helaba en las venas. Esto no era posible. Un viejo salido de la nada no podía tocar así. No podía tener ese sonido. Era un sonido que los críticos llamaban la voz de Dios, un timbre que solo los grandes maestros de la historia habían poseído. Y ahí, justo ahí, el director del conservatorio tragó saliva. Por primera vez en décadas dudó. Por primera vez sintió miedo. Miedo de descubrir que su vida, sus juicios, su mundo entero, no estaban basados en verdades, sino en mentiras muy, muy viejas. La primera nota no fue solo el principio de una pieza musical,
fue el principio del fin para los Céspedes. Lo que siguió no fue una actuación, fue una confesión a corazón abierto. Arturo, con los ojos cerrados, se sumergió en la música, y el aula magna se transformó en el escenario de su vida. Sus dedos, que minutos antes parecían torpes y viejos, ahora volaban sobre el diapasón con una precisión y una agilidad que desafiaban la lógica y la edad. Pero no era la técnica lo que dejó a todos sin aliento. Era la interpretación. Cada nota de la Chacona de Bach en manos de Arturo contaba un capítulo de su vida, una página arrancada de su alma. Las secciones rápidas y furiosas eran sus batallas, el fragor del combate en tierras lejanas, la pérdida y la ira contenida durante décadas. Los arpegios descendentes, vertiginosos y dolorosos, eran las lágrimas derramadas en silencio por los camaradas caídos, por una juventud robada. Los pasajes lentos y líricos, de una belleza casi insoportable, eran el recuerdo de un amor perdido en el tiempo, la nostalgia de un hogar que ya no existía, la caricia de una madre que nunca volvió a ver. La música fluía de él no como algo aprendido de una partitura, sino como un torrente de memoria y sentimiento, crudo y puro. Leonardo Céspedes estaba paralizado, petrificado. Sintió como si le hubieran arrojado un balde de agua helada. La arrogancia se desvaneció de su rostro, reemplazada por una mezcla de incredulidad y un pánico que le retorcía las entrañas. Él conocía la Chacona, nota por nota. La había tocado 1000 veces en su estéril perfección, pero nunca, jamás la había entendido. Lo que escuchaba ahora era un nivel de maestría que no sabía que existía. Era la diferencia abismal entre deletrear palabras y recitar poesía con el corazón en la mano. Era la verdad del arte contra la mentira de la vanidad. Los estudiantes habían bajado sus teléfonos. Nadie grababa, nadie respiraba. Solo escuchaban, cautivados, con la boca abierta, presenciando algo sagrado. Una madre cubrió los oídos de su hijo, no por el volumen, sino por la abrumadora carga de emoción que emanaba de cada nota. El viejo del rincón no estaba tocando un violín, estaba transfigurando 60 años de dolor en belleza, convirtiendo sus cicatrices en una obra de arte. Damián Céspedes, el director, sentía que se le rompía el corazón en 1000 pedazos, no de pena, sino de la humillación más profunda. Se dio cuenta de la magnitud de su error. Él, que se jactaba de reconocer el talento a kilómetros, había despreciado al talento en su forma más pura y concentrada. Había juzgado el libro por su portada gastada, sin saber que contenía la historia más grande jamás contada en ese conservatorio. El aire olía a tierra seca, a humedad vieja, a abandono, pero no era el olor de Arturo, era el olor de sus propias almas vacías. Cada nota era un clavo en el ataúd de su reputación, y la sinfonía de la vida de Arturo aún no había terminado. Justo cuando Arturo llegaba al monumental y desgarrador clímax de la Chacona, la puerta trasera del aula magna se abrió con sigilo.
Entró una mujer de unos 60 años, de cabello plateado, cortado con elegancia, y ojos increíblemente agudos que parecían capaces de ver el alma de las cosas. Era la doctora Isabela Franco, la historiadora de instrumentos y musicóloga más respetada del mundo. Estaba en el conservatorio para dar una conferencia esa misma tarde, y al pasar por el pasillo, escuchó una música que la detuvo en seco. La hizo temblar. No era solo la pieza, era el suono, la voz inconfundible del violín. Un sonido que ella creía extinto, perdido para siempre en las cenizas de la historia. Entró en la sala, atraída como una polilla a una llama sagrada, moviéndose con un cuidado reverencial. Al principio, solo escuchó, con los ojos cerrados, absorbiendo cada matiz, cada vibración, cada suspiro del instrumento. Luego los abrió, y su mirada experta no se posó en el anciano que tocaba con el alma en vilo, sino en el objeto en sus manos. Su rostro palideció, se llevó una mano a la boca, ahogando un grito que le nació desde las entrañas. Los directivos del conservatorio, que la habían invitado, se acercaron a saludarla, pero ella los silenció con un gesto imperioso, casi violento, sin apartar la vista del violín de Arturo. Su cuerpo entero temblaba de emoción. Para ella, lo que estaba viendo era el equivalente a un arqueólogo encontrando el Santo Grial en una tienda de empeños. Damián Céspedes la miró con total confusión. ¿Qué le pasaba a la eminente doctora? ¿Por qué miraba con tanta intensidad ese pedazo de leña? No entendía nada. Para él, un violín era un objeto, una herramienta, y el valor de la herramienta dependía de quién la empuñara. ¿O no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Hace el músico al instrumento? ¿O hay instrumentos que llevan en su madera la memoria y el poder de cambiar a quien los toca? Comenten su opinión, porque esta pregunta está a punto de ser respondida de la forma más brutal posible. El resto de la sala seguía hipnotizado por la música, sin saber que el drama estaba a punto de escalar a un nivel completamente nuevo. Un nivel que destruiría reputaciones y desenterraría leyendas. La última nota de Arturo vibró en el aire, una nota cargada con el peso de una vida de silencio. Y luego, la nada. Un silencio absoluto, más profundo y más cargado de significado que cualquier aplauso. Un silencio que antecede a la tormenta. Era el momento del veredicto, y la jueza acababa de entrar en la sala. Antes de que nadie pudiera aplaudir, antes de que el hechizo de la música se rompiera, la doctora Franco caminó hacia Arturo con pasos rápidos y decididos. Su voz, normalmente calmada y académica, temblaba con una emoción incontenible que silenció cualquier atisbo de reacción. ¡Ese violín!, exclamó, señalándolo con un dedo tembloroso. ¡No puede ser! Todos se giraron hacia ella, confundidos. Leonardo y su padre la miraron como si hubiera perdido la razón. «Disculpe, doctora», dijo Damián, con un tono que mezclaba condescendencia e irritación. ¿Hay algún problema? Isabela Franco lo ignoró por completo, como si no fuera más que un mueble en la habitación. Se detuvo a 1 metro de Arturo, y sus ojos de experta devoraron cada detalle del instrumento. La voluta, la forma de las efes, ese barniz rojizo casi negro. Es él. Tiene que ser él,
susurró para sí misma, antes de volverse hacia la audiencia atónita. «Ustedes no entienden lo que están viendo», dijo, su voz ahora resonando con la autoridad de quien revela una verdad histórica. «Creen que es un simple violín viejo, una pieza de leña, como escuché que lo llamaban. Están equivocados, son unos ignorantes». Tomó aire y sus siguientes palabras cayeron como una bomba sobre el silencio sepulcral. «Este instrumento es el fénix, un guarneri del Jesús, fabricado en Cremona en 1743. Se creía perdido, destruido en un bombardeo durante la Segunda Guerra Mundial. Es una de las joyas más buscadas de la historia de la música. Su valor es incalculable, pero hablamos de decenas de millones de dólares». El silencio se hizo añicos. Un jadeo colectivo, como una ola, recorrió la sala. La cara de Damián Céspedes se descompuso. El color huyó de su rostro, dejándolo pálido, cerúleo, como el de un cadáver. Leonardo sintió que el suelo realmente se abría bajo sus pies. Un sudor frío le recorrió la espalda. Había llamado pedazo de leña a un tesoro nacional, a una leyenda de la música. La humillación que había querido infligir se le devolvía multiplicada por 1000, un karma instantáneo y brutal. Se sintió como un puñetazo en el estómago. El aire le faltaba. Quería que la tierra se lo tragara. Miró a su padre buscando ayuda, pero el rostro de Damián era un poema de pánico y ruina. Acababan de cometer un error fatal, un error que no se podía deshacer. Habían juzgado el tesoro por el cofre, la realeza por sus harapos, y el mundo entero estaba a punto de saberlo. La doctora Franco, sin embargo, aún no había terminado. El golpe de gracia, el que los enterraría para siempre, estaba por llegar. Porque el valor del violín era inmenso, pero el valor del hombre que lo sostenía era infinito. La revelación del violín fue un trueno, pero la doctora Franco aún no había terminado. El relámpago estaba por llegar. Se volvió hacia Arturo, y esta vez su mirada no era de curiosidad, sino de un respeto infinito, casi sagrado. «¿Cómo? ¿Cómo llegó a sus manos?», preguntó, con una suavidad que contrastaba con la tormenta que había desatado. Arturo, que parecía haber vuelto de un largo viaje a través de sus recuerdos, la miró con sus ojos cansados. «Fue un regalo de mi maestro, justo antes de que me fuera a la guerra». La doctora Franco frunció el ceño, procesando la información. ¿Su maestro? De repente, sus ojos de historiadora se abrieron de par en par. La conexión final, la pieza que faltaba en el rompecabezas de su mente, se hizo presente. Miró a Arturo, luego al violín y de nuevo a Arturo. «No puede ser. Alarcón. ¿Usted fue alumno de Mateo Alarcón?» Arturo asintió lentamente, con una dignidad silenciosa. Una nueva ola de conmoción, más potente que la anterior, recorrió la sala. Mateo Alarcón no era solo un nombre, era una leyenda. El más grande violinista que el país había dado, un mito cuya muerte había dejado un vacío imposible de llenar. Damián Céspedes sintió que le faltaba el aire. Él mismo había estudiado las grabaciones de Alarcón hasta memorizarlas.
Isabela Franco se dirigió de nuevo a la audiencia. Su voz ahora era la de un cronista revelando un capítulo perdido de la historia. Hace 60 años, el maestro Alarcón tenía un discípulo, un único discípulo, un joven prodigio destinado a eclipsarlo a él y a todos los demás. Lo llamaban el niño genio de la Chacona, porque decían que nadie, ni siquiera el propio Bach, podría haberla imaginado con tanta alma. Su nombre era Arturo Vargas. Hizo una pausa dramática, dejando que el peso de ese nombre cayera sobre ellos. Justo cuando iba a debutar en el Musikverein de Viena, el escenario más importante del mundo, estalló la guerra. Y Arturo, en un acto de patriotismo que nadie entendió, se alistó. Desapareció del mundo de la música. Se dijo que había muerto en combate. Su nombre fue borrado de los programas. Su memoria se perdió en el tiempo. Nadie volvió a saber de él. La doctora se detuvo y con un gesto que selló el destino de los céspedes señaló a Arturo. Damas y caballeros, ustedes no solo han insultado al dueño del Fénix, han humillado, despreciado y se han burlado de Arturo Vargas, el prodigio olvidado, la leyenda viviente que este país abandonó. El silencio que siguió fue el de una tumba. Damián y Leonardo no solo eran arrogantes, eran los rostros de la ignorancia de toda una nación. Habían escupido sobre su propia historia. La justicia a veces no viene con una espada, sino con la verdad. Y la verdad, esa mañana, tenía nombre y apellido. La sentencia de la doctora Franco cayó con la fuerza de una guillotina. El aula magna, el templo de la arrogancia de los céspedes, se convirtió en el escenario de su ruina. La cara de Damián Céspedes era una máscara de cera derretida. Ya no había risa, solo una mezcla de sorpresa, pánico y vergüenza. Su prestigioso conservatorio había cometido un error fatal, un pecado de ignorancia y crueldad que sería imposible de borrar. No solo había despreciado a un veterano de guerra, sino a una leyenda viviente, al heredero musical directo del gran Mateo Alarcón. Había permitido que su hijo, su creación, su orgullo, humillara al hombre que personificaba todo lo que la música debía ser: alma, sacrificio y una profunda conexión con la historia. Leonardo estaba destrozado, su mundo se había derrumbado, caminaba por la sala como león enjaulado, su mente era un torbellino de confusión. Su talento, del que tan orgulloso estaba, parecía ahora superficial, vacío, una cáscara brillante sin nada dentro. Se dio cuenta de la terrible verdad. Mientras él practicaba escalas para impresionar a las masas, Arturo había vivido la música. Mientras él coleccionaba aplausos fáciles y críticas compradas, Arturo había acumulado silencios llenos de significado. Su arrogancia no nacía de la confianza, sino de la más profunda y vergonzosa ignorancia. Los estudiantes, avergonzados, borraron los videos de sus teléfonos como si quemaran la evidencia de un crimen. Sus risas anteriores ahora les quemaban en la memoria. Algunos miraban a Arturo con una admiración que rayaba en la devoción. Habían entrado a esa sala para una clase magistral de técnica, pero habían presenciado no solo un milagro musical, sino una lección de vida que jamás olvidarían. La noticia correría como la pólvora, por las redes sociales, por los periódicos,
por los pasillos de cada conservatorio del mundo. El nombre de Céspedes quedaría manchado para siempre, asociado no a la excelencia, sino a la ceguera y la soberbia. Su imagen, su reputación, todo comenzaba a desmoronarse. La justicia no llegó con el ruido de una sirena o el golpe de un martillo de juez, pero llegó con un peso aplastante, el peso de la verdad revelada. Damián miró a su hijo y por primera vez no vio a un prodigio, sino a un niño mimado y cruel, un reflejo de su propio fracaso como padre y como mentor. Y Leonardo miró a su padre y no vio a un director poderoso, sino a un hombre hueco, un constructor de un imperio de apariencias que se derrumbaba con un solo soplido de verdad. El templo había caído. Y sobre sus ruinas, silencioso y digno, permanecía Arturo Vargas, no como un vencedor, sino como un superviviente. Un hombre que había perdido una guerra para ganar la única batalla que de verdad importaba, la de su propia alma. En los días siguientes, el Conservatorio Nacional de Música El Sol de Oro se vio envuelto en una tormenta mediática sin precedentes. La historia del prodigio olvidado y el violín Fénix era la comidilla de todos los noticieros y redes sociales. Damián Céspedes, enfrentado a una presión insostenible y al desprecio unánime del mundo de la música, se vio obligado a dimitir de su cargo. Su caída fue tan rápida y estrepitosa como su ascenso había sido calculado. Leonardo, por su parte, desapareció de la vida pública. Su carrera, construida sobre el pedestal de la arrogancia de su padre, se hizo añicos antes de empezar de verdad. El joven que lo tenía todo se quedó sin nada. El conservatorio, en un intento desesperado por enmendar su error y limpiar su manchada reputación, le ofreció a Arturo Vargas un puesto vitalicio: la Cátedra de Interpretación Histórica Mateo Alarcón, creada especialmente para él. Arturo recibió la noticia en su pequeño apartamento de siempre, rodeado de sus libros y sus recuerdos. Sostenía a el Fénix, ahora limpio y reluciente gracias a los cuidados del adocto Franco, pero para él seguía siendo su viejo compañero, el confidente de sus silencios. Después de mucha reflexión, aceptó la cátedra, pero con una condición que dejó a todos boquiabiertos. No daría clases magistrales en la opulenta aula magna, sino lecciones privadas y completamente gratuitas a jóvenes talentos sin recursos, en una pequeña y modesta sala del conservatorio que él mismo pidió que acondicionaran. No buscaba la gloria que le habían robado, ni el dinero que nunca tuvo. Su única misión era asegurarse de que ninguna otra llama, ningún otro talento puro fuera apagado por la arrogancia o la falta de oportunidades. La historia de Arturo Vargas se convirtió en una leyenda moderna, un recordatorio de que el verdadero valor a menudo reside en el silencio y que el talento, sin un corazón que lo guíe, es solo un ruido vacío. Reflexión final. Esta historia nos enseña que el talento sin alma es solo ruido, y la técnica sin humanidad es un ejercicio vacío.
Nunca subestimes a quien llega en silencio, porque tal vez es quien vino a poner orden. Y díganme ustedes, ¿qué creen que es más importante? ¿El talento con el que se nace o la humildad que se aprende en el camino? Las apariencias pueden engañar, pero la dignidad y el eco de una vida vivida con honor, esos son innegociables. Si esta historia te ha conmovido y crees que el mundo necesita más Arturos y menos Céspedes, no te vayas sin suscribirte al canal y compartirla para que todos recordemos dónde reside la verdadera música. Gracias por ver Historias de la Vida. ¿Y tú, qué te pareció esta historia de superación y dignidad? Cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te llegó al corazón. No olviden suscribirse a Historias de la Vida y activar las notificaciones para no perderse ninguna de nuestras próximas reflexiones. Comparte este video para que el mensaje de que el respeto y la humildad son los valores más grandes llegue a todo el mundo. Nos vemos en la próxima historia.